Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado Cooperación Internacional en Materia Penal desde la Perspectiva de Paraguay, que se lleva a cabo en el marco del 30º aniversario de la creación de Fundejus. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les hacemos saber que las preguntas serán contestadas al finalizar la exposición y que para formularlas les pedimos que las canalicen por el sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de Fundejus, el doctor Joaquín Pedro da Rocha. Doctor, debe reactivar el micrófono. Reactivado. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión de Fundejus, luego de la última vez que nos viéramos, un mes y pico atrás, en nuestras jornadas por los 30 años de antigüedad de la Fundación. Continuamos con estas actividades y en el día de hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Juan Emilio Oviedo Cabaña, que desde la ciudad de Asunción del Paraguay, de nuestro país hermano, nos va a hablar de la cooperación internacional desde la perspectiva de su país. En esta ocasión le vamos a pedir al doctor Santiago de Luca, director de Relaciones Internacionales de la Fundación, que nos haga la presentación de nuestro invitado, no sin antes agradecerle muy especialmente al doctor Oviedo por haberse tomado este tiempo para ilustrarnos con relación a un tema tan importante en materia judicial como es el de la cooperación internacional. Muchas gracias, doctor Oviedo, y lo dejo con la palabra del doctor Santiago de Luca. Muchas gracias, Joaquín. Para mí es un honor poder organizar y coordinar esta actividad, ¿sí? En nombre de la Fundación, con todos ustedes, y haber podido convocar, como hicimos hoy, a Juan Emilio Oviedo Cabañas, de quien me voy a permitir hacer una pequeña presentación, más allá de referir que es un gran amigo y un gran conocedor de la materia, desde lo teórico y lo práctico. Juan Emilio es ex docente del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público de la República del Paraguay, fue secretario del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y fue agente fiscal de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público de Paraguay durante 10 años. Además está decir que la temática es una temática que nos convoca a todos, que nos interesa, que hace a nuestro día a día, y bueno, confiamos, Juan Emilio, en tu conocimiento, en tu capacidad, en tu claridad, para que nos cuentes un poco, ¿sí?, cómo funcionan las cosas por allá, ¿sí?, y cómo podemos hacer para que la interacción, como bien decía recién Joaquín, entre dos países hermanos, Argentina y Paraguay, en lo que es la lucha del crimen organizado, realmente, o la comunicación de medios de prueba, sea más eficiente o más clara en nuestro quehacer cotidiano. Así que sin vueltas, te doy la palabra, nuevamente agradeciéndote en nombre propio y en nombre de la Fundación. Muy buenas tardes, muchas gracias, Santiago, señor presidente de Fundejus, doctor Joaquín Pedro da Rocha. Un honor, como le mencionaba recién, reiterarle los agradecimientos por esta gentil invitación para compartir virtualmente algunas cuestiones penales internacionales. Desearle muchas felicidades a la Fundación, 30 años seguro de proficua labor, y en ese sentido al querido amigo Santiago de Luca, también ex colega en el Tribunal del Mercosur. Muchas gracias por tus gentiles palabras. A todos los presentes, un fraternal saludo desde Asunción, Paraguay. Y como lo había mencionado, esta cuestión de la cooperación internacional, que es quizá a nivel universitario muy poco difundida,
si bien entran ciertas cuestiones del derecho, del derecho constitucional, del derecho internacional público, del derecho penal, del derecho procesal, es una amalgama de cuestiones que en la práctica tribunalicia, sobre todo los abogados litigantes o los miembros de los poderes judicial y de otras instancias como el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio de la Defensa Pública, lo aplican quizá con mayor o menor medida. Muchas veces son herramientas que no las vivimos todos los días, ¿verdad? Salvo que quizá estén algunas situaciones que se den en zonas de frontera, ¿verdad? Donde se maximiza justamente esta interacción en todos los sentidos, ¿verdad? Y en ese sentido es importante siempre iniciar con el sistema de gobierno y la Constitución Nacional Paraguaya, y a diferencia de Argentina como país federal, es importante y significativo en la cooperación internacional establecer el sistema unitario que tiene Paraguay. En el sistema de justicia, si bien está descentralizado, tenemos un solo poder judicial, un solo ministerio público fiscal, un solo ministerio público de la defensa, ¿verdad? Una sola policía nacional. Entonces eso es significativo a la hora de establecer las contrapartes para la cooperación jurídica internacional. No sé si se está escuchando bien la parte técnica. Ya, Se escucha gracias. bien, doctor. Entonces, esa es una cuestión que en la práctica nosotros siempre hemos tratado de congeniar y de poder articular a través del diálogo con diferentes actores que nos toca trabajar entre Paraguay y Argentina. En ese sentido, la Constitución Nacional, además de establecer en sus relaciones internacionales la igualdad jurídica entre los estados, la cooperación internacional en todos sus términos, ¿verdad? Entre otras cuestiones, deriva también a la prelación que tienen los tratados internacionales, a diferencia de algunos otros países, entre la Constitución y las leyes nacionales. Entonces tiene una superioridad, ¿verdad? Esa situación se da con algunas excepciones, ¿verdad? Como el Brasil también, que dice, bueno, pero estos tratados internacionales son internalizados a través de una ley interna, entonces esa ley tiene el mismo rango que una ley, que las otras leyes internas, entonces establece una paridad hacia abajo con sus leyes internas. En Paraguay eso no ocurre y los tratados internacionales tienen una superioridad sobre las leyes internas, las resoluciones, los decretos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido tenemos dos cuestiones. La cuestión legislativa, por un lado, de lo que nos une con Argentina y Paraguay, tanto al nivel bilateral como multilateral, y luego voy a desarrollar un poco la operativa y cuáles son los actores, ¿verdad? En ese sentido, justamente en nuestro día a día manejamos, o los penalistas manejamos, la Constitución Nacional, el código de fondo, el código de forma, alguna que otra ley especial que siempre está actualizando y son dinámicas. Y por el otro lado tenemos, cuando se tratan de cuestiones internacionales, tenemos un abanico de sinnúmero de normativa internacional que es deber de todo colega abogado poder discernir en cuanto a los instrumentos a ser aplicados en el caso concreto. Y en ese sentido, con Argentina, los países limítrofes son los que tenemos mayor cantidad de tratados internacionales y normativa, que es uno de los requisitos fundamentales para poder establecer las reglas del proceso en cuanto a la herramienta que vamos a utilizar internacionalmente. En ese sentido, tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral, tenemos la normativa con Argentina en materia de extradición. Si bien
si bien Brasil, Uruguay y Paraguay han suscrito y ratificado la normativa sobre extradición en el Mercosur, Argentina no lo ha hecho aún. Y sobre el punto me gustaría inclusive hacer una opinión muy personal mía del por qué Argentina no ha ratificado el tratado de extradición con el Brasil. En ese sentido, estimo yo que como Brasil no extradita a sus nacionales, entonces existe una cláusula que establece que la extradición de nacionales será facultativa, salvo que exista alguna normativa constitucional que así lo impida. Y en ese sentido no existiría, en caso de aplicar esa normativa, no existiría una reciprocidad ni una forma de compensar, vamos a decir, la extradición, cosa Doctor Oviedo, disculpe la molestia. Doctor, no, hemos perdido la conexión con el audio. Vamos a ver si podemos contactarlo. Ahí volví. ¿Se Bien. escucha? Sí, sí, perfecto. ¿Se escucha? Sí, sí, muy bien. Ay, perdón. ¿Usted nos escucha a nosotros? Bueno, esa es una conjetura mía, mía personal de las razones del por qué no ha ratificado, si bien Argentina tiene otros tratados bilaterales también con estos países. Estos tratados internacionales están muy en consonancia en cuanto al resto de los presupuestos, con la ley 24.767, como decía, y luego tenemos a nivel multilateral también, además de la decisión CMC 9814 sobre el Tratado de Extradición del Mercosur, tenemos otras instancias también que establece normativas sobre la materia, tanto en materia de extradición como cooperación jurídica en materia penal, que son la Convención de Palermo sobre crimen organizado transnacional del año 2000, la Convención de Viena sobre combate a las sustancias psicotrópicas de las Naciones Unidas del año 98. Luego tenemos también a nivel de la OEA otros tratados multilaterales en materia anticorrupción, en materia de crimen organizado, lucha contra el narcotráfico, entre otros tipos penales específicos reprimidos a nivel internacional, tanto a nivel regional, hemisférico, como mundial. Tenemos entonces ese abanico de tratados internacionales y a nivel bilateral también, inclusive de restitución de automotores robados, de prácticas probatorias o de asistencia jurídica mutua también, como el Protocolo de San Luis a nivel del Mercosur y la Convención de Nassau a nivel de la OEA, que son específicos en cuanto a la cooperación penal. Por el otro lado, tenemos en cuanto a la operativa, como decía yo, tenemos por un lado en nuestro día a día esas normas internas, internacionales, y luego tenemos en cada caso específico la necesidad de discernir cuál es el instrumento jurídico internacional que va a establecer las reglas, los plazos, los requisitos, ¿verdad? Y la obligatoriedad entre los estados para poder acceder a esas acciones judiciales de brazo extendido, le digo yo, por el límite de la soberanía en cuanto a la actuación judicial o policial o del Ministerio Público a nivel investigativo. Entonces requerimos de ese auxilio internacional para poder combatir de una manera más eficiente, eficaz y por sobre todo oportuna a la delincuencia en todas sus formas. En ese sentido, en la fórmula unitaria que tiene Paraguay, la instancia natural
de recepción y de transmisión y de comunicación entre estados son los ministerios de Relaciones Exteriores, razón por la cual en materia de extradición son nuestras cancillerías las encargadas de recibir y tramitar los pedidos de extradición. Anteriormente, las cancillerías se encargaban de toda la cooperación jurídica internacional también en cuanto a su trámite. Pero no obstante, a partir de los últimos 20 años, sobre todo, ha habido una migración, excepto algunos países como Argentina, que tiene su sistema federal y es perfectamente entendible, y sobre todo que trabajan muy bien en la Cancillería, de trasladar la figura de la autoridad central en materia de cooperación internacional a los ministerios públicos para que tengan una doble función, no solamente administrativa de gestión documental internacional o de recepción y envío, sino que también la operatividad para poder tener mayor eficiencia y eficacia, como les decía, pero el desafío de hoy en día es de que la cooperación jurídica internacional sea oportuna. ¿Y por qué digo eso? Y como ex fiscal también lo hemos vivido, porque tenemos plazos procesales. Existen, lógicamente, momentos e instancias que nosotros tenemos que tener la respuesta de un pedido de cooperación jurídica dentro de un plazo determinado. Caso contrario, podemos llegar a un juicio oral donde no tenemos una evidencia o un elemento de descargo y la cooperación jurídica lógicamente se torna inoportuna cuando llega después de una caducidad de instancia, de una prescripción o de una absolución por falta de pruebas, y esas pruebas estaban en el extranjero. Entonces, el desafío de hoy en día, que ya a nivel, sobre todo iberoamericano, se está viendo la fórmula para aplicar en la práctica a través de instrumentos internacionales el envío digital de este tipo de pedidos de cooperación jurídica que antes eran exclusivas y hasta ahora en la mayoría de los casos eran exclusivamente en forma física. Entonces, imagínense una autoridad central que tenía que recibir o tramitar un pedido un fin de semana, un feriado, a horas inhábiles, donde no había un turno permanente. Hoy en día se está cambiando porque evidentemente, sobre todo a nivel de frontera o a nivel informático, tenemos hechos punibles que trascienden las fronteras en forma automática. Entonces tenemos que estar preparados. Esa es un poco, lógicamente, vamos a decir, la ventaja que tiene la delincuencia internacional, que no conoce de fronteras, no conoce de diferencias legislativas, no conoce la diferencia de idioma, entre otras ventajas que tienen ellos, donde nosotros actuamos mucho más reactivamente a la actividad que ellos despliegan en forma sigilosa. Y en eso me hace acordar también que, lógicamente, ante las diferencias legislativas que nosotros tenemos, ¿verdad? Aunque Argentina está en un franco crecimiento también de la transformación en materia de procesal penal en varias provincias, ¿verdad? Donde ya tienen el sistema acusatorio, y que eso también era una diferencia anterior en cuanto a la tramitación, porque sobre todo en las últimas 2 décadas, porque había una diferencia de actores judiciales en la tramitación de la cooperación internacional, donde un juez argentino tenía una contraparte, un juez de instrucción argentino tenía como contraparte al Ministerio Público o a la Fiscalía General del Estado en Paraguay. Entonces tenían que colaborar mutuamente entre instancias diferentes, vamos a decir. Entonces hay mucha más analogía con otros países, otras provincias donde tienen el sistema acusatorio y un diálogo directo entre fiscales. Pero volviendo al tema operativo, ¿verdad? Y tenemos, vamos a decir, diferentes fórmulas, como les decía, de intercambio de información ya a nivel operativo, que eran en su mayoría las cancillerías por un lado,
por el otro lado ha migrado eso hacia los ministerios públicos, y por el otro lado eso no obsta a la comunicación administrativa en forma directa entre las policías, gendarmería, prefectura y otras instancias, vamos a decir, administrativas vinculadas a la investigación de hechos punibles. En ese sentido, lógicamente siempre hemos instado a un diálogo complementario donde se obtiene la información en el otro país, quizá en forma informal, ¿verdad? Y luego se regulariza, vamos a decir, a través de la vía correspondiente de los tratados internacionales en cuanto a la necesidad de incorporar esa información o esas pruebas por la vía judicial correspondiente o vía ministerio público para que pueda ser oponible dentro del proceso. Entonces, ese es otro de los desafíos. ¿Cómo incorporamos esa normativa, perdón, esa evidencia desde el extranjero? Si ustedes quieren pedir a Paraguay por vía de la cooperación jurídica, que los exhortos siempre son engorrosos, no sabemos cuándo llegan, tardan en ser respondidos cuando se responden, y ese es un mal endémico que tenemos en todos los países, no es solamente quizá Paraguay, sino que fue ese es el desafío que tenemos todos de poder tramitar estos pedidos de la forma más eficiente, y por eso se está buscando hoy en día que esos pedidos, esos exhortos, esas cartas rogatorias sean tramitados ya en forma digital y en forma real prácticamente, ¿verdad? A diferencia de la Unión Europea que tiene un sistema, ya un catálogo de autoridades judiciales donde ellos envían en forma directa, que sería el mejor de los casos. Hoy en día no tenemos ese atlas judicial para que pueda ser operativizado de esa manera. De hecho, nosotros tenemos un sistema, vamos a decir, en la cooperación jurídica y en la extradición, prácticamente exclusivamente judicial. No tenemos una doble instancia, vamos a decir, política y judicial, como tienen otros países, donde la justicia declara que la persona es extraditable y luego tiene un control político a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para, vamos a decir, para dar la última palabra o a través de su silencio otorgar la extradición correspondiente. Entonces son diferentes, vamos a decir, ámbitos de aplicación de esta normativa internacional. Y por el otro lado tenemos también ciertas cuestiones que han obligado a los estados a poder, poder cooperar de una manera, vamos a decir, especializada en función a ciertos hechos punibles vinculados sobre todo a al crimen organizado transnacional. Y en ese sentido se han creado a nivel de Naciones Unidas, y hoy ya está operativo eso a nivel de Sudamérica, en cuanto a los equipos conjuntos de investigación. O sea, equipos, antes se hablaba más de coordinación entre investigaciones, sino que hoy en día estamos hablando de equipos conjuntos de investigación donde actúan independientemente en coordinación en uno y otro país, dos o más equipos investigativos produciendo pruebas en diferentes países, incorporándose estas evidencias en diferentes países de una manera coordinada y legal, ¿verdad? Y aparte legal, ¿verdad? Lastimosamente tenemos una historia que nos precede, que existía una cooperación internacional muy estrecha entre nuestros países, sobre todo en varias décadas pasadas, ¿verdad? Como por ejemplo en el Plan Cóndor, ¿verdad? Y tengo que hablar de eso porque justamente es un poco la antítesis de lo que era la efectividad y rapidez en cuanto a la cooperación entre los estados, pero totalmente fuera de la normativa legal, ¿verdad? O sea, ahora en una cooperación ilegal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo balanceamos hoy esa cooperación legal
y que sea a la vez oportuna. Ese es un poco el desafío que tenemos, ¿verdad? En esa aplicación también de la normativa internacional es muy importante que nosotros veamos que los foros internacionales como la red de fiscales del Mercosur, la IBERRED, la CONGIP a nivel de ministerios de justicia, la reunión de Cortes Supremas de Iberoamérica, o la REMJA de la OEA, que es la reunión de ministros de justicia de la OEA, sirvan de instancias de coordinación también, y en ese sentido, por ejemplo, se han creado herramientas de comunicación instantánea de manera encriptada y segura entre los órganos encargados de la cooperación internacional para poder agilizar y garantizar una cooperación internacional con mayor eficiencia. Por el otro lado, también tenemos que, como les decía, las cancillerías eran normalmente el canal habitual de comunicación. Hoy en día persiste eso cuando no existe tratado o cuando se trata en materia de extradición. Sin embargo, para la cooperación jurídica es el Ministerio Público. Otra de las instancias de comunicación es la Interpol. En ese sentido, la Interpol Argentina y de Buenos Aires y Asunción tienen un estrecho relacionamiento, y la mayor cantidad de extradiciones que se hacen entre Paraguay y Argentina a nivel bilateral corresponde a nuestros dos países, ¿verdad? Eso lógicamente también está dado por una amplia frontera, por una migración constante, ¿verdad?, entre nuestros dos países, y por el otro lado, lógicamente, también la facilidad idiomática. Existen esos grandes factores que son determinantes a la hora del tránsito entre nuestros países. Y por el otro lado, que ambos países también extraditan a sus nacionales, ¿verdad? Entonces, vemos un poco que en la operatividad también tenemos dentro de la evolución que los ministerios públicos y las Cortes Supremas han creado instancias específicas dentro de su ordenamiento interno al instalar las direcciones de relaciones internacionales y de cooperación internacional correspondiente, que han servido de articuladores y facilitadores, no solamente entre pares, sino que han facilitado justamente el diálogo entre los actores de justicia que quieren formular algún tipo de petición al extranjero. Y en ese sentido, al tener los modelos, los formularios, la experiencia, la normativa internacional, eso ha contribuido a reducir en forma exponencial las deficiencias de forma que históricamente podrían haber tenido este tipo de instrumentos internacionales en la operatividad. Entonces el Ministerio Público de Paraguay también que funge, tiene una triple función, que es autoridad central, funge de ejecutor de los pedidos internacionales, y por el otro lado también funge de asesor, vamos a decir, tanto a fiscales a nivel interno como a autoridades internacionales que quieran formular requerimientos a la República del Paraguay. Entonces, esas instancias han sido realmente fundamentales para poder reducir los plazos, reducir los defectos de forma y reducir también, lógicamente, las probabilidades de rechazo de este tipo de pedido, ¿verdad? Entonces, por ahí viene un poco vamos a decir, el paneo que tenemos de la normativa aplicable de los tratados internacionales a nivel bilateral y multilateral, y la operatividad que se da dentro del sistema paraguayo y de la legislación paraguaya, que ha sido actualizada allá por fines de los años 90, tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal, que ha sufrido algunas modificaciones por el camino también, pero que llevamos ya 20 años dentro de un sistema
acusatorio mixto sobre todo, ¿verdad? Entonces, eso ha contribuido también a facilitar los procesos de extradición y cooperación internacional. Otro cambio que hemos sufrido nosotros y que es una ventaja, digo yo, desde el punto de vista operativo, es de que en materia de extradición solamente los jueces penales de garantías de la capital son los que intervienen en las extradiciones pasivas desde la óptica de Paraguay, lógicamente. Entonces, cuando Argentina pide, solamente existen 11 o 12, o creo que 13 jueces ahora más los especializados, que pueden entender en materia de extradición. Entonces, eso ha generado también que haya una jurisprudencia mucho más conteste y uniforme, que haya un expertise de estos actores de justicia en materia de extradición y de cooperación internacional, que facilita también la interpretación jurídica de esta normativa internacional a la luz de los pedidos que vienen del extranjero. Otra de las cuestiones es que hemos evolucionado entre Argentina y Paraguay en la aplicación de las técnicas especiales de investigación. Hoy en día, en la pandemia se ha, vamos a decir, se ha masterizado el uso de la tecnología, ¿verdad? Y sobre todo al servicio de la justicia, con la opción de la videoconferencia, así como estamos haciendo hoy, pero ya lo venimos haciendo hace más de 2 décadas a nivel americano, en cuanto a la utilización de la videoconferencia, ¿verdad? Que siempre repetimos, sobre todo con los actores de justicia, que la videoconferencia como tal y las reglas del testimonio va a seguir mismo, o la vía que nosotros utilizamos es la videoconferencia, ¿verdad? Entonces, esta herramienta también ha sido incorporada a nivel bilateral en forma exitosa en las últimas décadas, y que ha facilitado muchísimo la reducción de los tiempos, ha facilitado la reducción de los costos operativos para tener los testimonios a nivel internacional, y ha contribuido lógicamente también a llegar a mejores resultados en el ámbito de justicia, porque la videoconferencia se ha utilizado no solamente para la incorporación de testimonios, sino que también para el reconocimiento de personas, se ha utilizado para el reconocimiento de firmas o de documentos o exhibición de ciertos instrumentos dentro de un proceso penal que han sido, vamos a decir, utilizados en forma operativa, ¿verdad? Por el otro lado, también dentro de los testimonios, sobre todo en materia de trata de personas, hemos utilizado mucho la videoconferencia para evitar la revictimización, ¿verdad? De las personas que han retornado a sus hogares aquí. Inclusive se han proporcionado las traductoras correspondientes, los traductores correspondientes, sobre todo porque las víctimas se expresaban mucho mejor en idioma guaraní que en el propio español. Así que por ahí viene le estoy compartiendo un pantallazo, vamos a decir, pero más me interesan las preguntas, de tal manera que los actores de justicia que tienen experiencia, que puedan contribuir también a eso, que tengan dudas sobre la aplicación o cómo aplicar en Paraguay la cooperación jurídica internacional, lógicamente estoy a disposición, ¿verdad? Quisiera volver a reiterar, porque Santiago me dijiste media hora más o menos, así que no sé cómo estamos de tiempo, pero hay tantos temas que realmente condensar así en una charla de 30 minutos, a veces es un poco difícil, ¿verdad? Pero no obstante estoy abierto a todas las consultas que pueda tener el auditorio, y volver a reiterar al doctor de Rocha y al doctor de Luca y a todos los presentes la gentil invitación. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Emilio, por tu exposición, por la claridad, ¿sí? Que se nota que los años, ¿sí? en la materia. Y si bien es cierto, es una charla en la cual queríamos escucharte, digamos, no necesariamente comprimido, nos da pie para empezar a pensar en otras, ¿sí? Exposiciones quizá más puntuales donde podamos ampliar.
sin perjuicio de eso, veo que han hecho algunas preguntas, ¿sí? Algunas preguntas concretas. Me gustaría trasladártelas, ¿sí? Por ejemplo, una primera, ¿sí? Y antes de darle la palabra al doctor Blanco, que tenía una pregunta en particular, una pregunta sobre si la denuncia se lleva a cabo en una unidad especializada de delitos contravencionales informáticos, ¿sí? O cuando se trata de denuncias específicas, ¿sí? Relacionadas a delitos informáticos, o si existe alguna manera de canalizar denuncias online en el Paraguay, ¿no? De vuelta de la tecnología. Es una pregunta muy, muy concreta, muy puntual, pero que la quería trasladar. Y muchas gracias. Justamente en delitos informáticos, muchas veces el problema que existe justamente es el tema vinculado al lugar de comisión del hecho, ¿verdad? O a dónde surte sus efectos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una fiscalía especializada, una unidad especializada en delitos informáticos, ¿verdad? Existen posibilidades de hacer denuncias online, ¿verdad? En ese sentido también, inclusive se pueden hacer denuncias a través de los consulados. Nosotros tenemos una doble fórmula en cuanto a la recepción de denuncias. En caso de que la denuncia sea formulada también en sede policial, estos tienen la obligación de transmitir al fiscal de turno la denuncia correspondiente, o se puede hacer directamente ante el Ministerio Público en cuanto a las denuncias. En ese sentido, justamente con Argentina tenemos un estrecho relacionamiento de cooperación internacional, porque Paraguay no tiene en el país la sede de muchas de las empresas internacionales vinculadas al ámbito de las cuestiones informáticas o cibernéticas, ¿verdad? La mayoría están o en Brasil o están en Argentina. Entonces recurrimos mucho a Argentina para poder formular los requerimientos a estas compañías internacionales como Hotmail, Google, etcétera, etcétera, Facebook, que tienen sede o oficina en Argentina. Gracias, Juan Emilio. El doctor Blanco creo que quería reformular una pregunta. Estimado doctor, si quiere. Gracias, Santiago. Doctor Oviedo, una consulta. En el marco del protocolo de San Luis, ¿cuál es la autoridad central que menciona el protocolo tanto de Paraguay como en Argentina? ¿El Ministerio de Justicia o es otra autoridad central? Sí, correcto. Muy buena su pregunta, porque yo mencionaba como generalidad al Ministerio Público como autoridad central en Paraguay. No es absoluto. El protocolo de San Luis tiene como autoridad central por parte de Argentina al Ministerio de Relaciones Exteriores, por parte de Paraguay y Brasil al Ministerio de Justicia, y por parte de Uruguay al Ministerio de Educación y Cultura, que tiene a su cargo un órgano específico que se llama Autoridad Central dentro de Uruguay. Pero en Paraguay, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, doctor Blanco? Muy buena su pregunta y le agradezco. Personalmente me he encargado de que Paraguay prácticamente no utilice el protocolo de San Luis, porque en la práctica tenemos la Convención de Nassau, que se ha suscrito 4 años después del protocolo de San Luis, prácticamente en los mismos términos, pero con la salvedad de que Paraguay ha designado al Ministerio Público o a la Fiscalía como autoridad central. Entonces para nosotros era mucho más práctico, en los mismos términos jurídicos internacionales, utilizar la Convención de Nassau por sobre el Ministerio de Justicia, y eso también tiene un fundamento no solamente en cuanto a la celeridad y reducción de los órganos que intervienen y que no tienen necesariamente un control, vamos a decir, político, o no deberían de tener un control político sobre los pedidos de cooperación jurídica, que son netamente en el ámbito judicial. Y eso nos ha ayudado también, no solamente utilizando la Convención de Nassau por sobre todo
por sobre el protocolo de San Luis, sino que nos ha ayudado mucho para utilizar también eso, esa misma vía en las convenciones anticorrupción, cuando son actores del Estado que están siendo investigados y necesitamos realizar acciones fuera del país, donde perdemos muchas veces la confidencialidad al transmitir los pedidos de cooperación jurídica a través del propio Poder Ejecutivo al cual nosotros lo estamos investigando. Nosotros digo porque tengo todavía la camiseta, no me puedo sacar la camiseta del Ministerio Público, así que tengan mi indulgencia en ese sentido, digo nosotros. Pero ese ha sido un factor también fundamental en cuanto a la confidencialidad del trámite de pedidos de cooperación internacional. El protocolo de San Luis lo hemos utilizado muchísimo hasta el año 2008 más o menos, y en adelante hemos utilizado casi en exclusiva los pedidos por la Convención de Nassau. En caso de, a ver, me pongo en el zapato de un actor de justicia de Argentina que tiene en su memoria colectiva o como primer instrumento jurídico internacional al protocolo de San Luis, por ser quizá más utilizado con Uruguay o con Brasil, cuando se trata de pedir al Paraguay, mi recomendación por la celeridad y por la doble función que tiene el Ministerio Público de receptor y ejecutor, ¿verdad? Entonces recomiendo utilizar la Convención de Nassau por sobre el protocolo de San Luis. Si se utiliza el protocolo de San Luis, va a tener una instancia más administrativa que no es operativa del Ministerio de Justicia, entonces también ahí perdemos. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, en su calidad de autoridad central, no tiene una capacidad de recibir y dar respuesta en un fin de semana. El Ministerio Público sí, o en un día feriado, un día no hábil, ¿verdad? Donde nosotros por la urgencia podemos hacerlo. La segunda pregunta es, en este espacio de comunicación que ofrece el Ministerio Público de Paraguay, ¿la relación es solamente entre ministerios públicos o también reciben pedidos de jueces provinciales en otro país? No hace distingo. Tanto la convención, las diferentes convenciones, ¿verdad? No hacen distingo siempre que la autoridad solicitante justifique ser la autoridad encargada de la investigación o del juzgamiento, dicen todos los tratados. O sea, en ese sentido, no tenemos ningún problema de recibir del sistema de justicia provincial. Al contrario, ya lo hemos hecho, y les doy un ejemplo. Nosotros tenemos un relacionamiento comercial, migratorio y de delincuencia muy, muy intenso entre Asunción, que está Asunción está en zona de frontera. Entonces, los delitos de competencia federal los manejamos en la cooperación jurídica con las autoridades judiciales y del Ministerio Público Federal, Fiscal, con la ciudad de Formosa. Pero de repente hay ciertos hechos punibles a nivel provincial que está el juzgado en la ciudad de Clorinda, apenas colindante con Asunción, donde también hemos trabajado hechos punibles vinculados, por ejemplo, a homicidios, robos y otras instancias que son de competencia provincial, y sin problema hemos cooperado mutuamente de los dos lados. Ok, gracias. Gracias, Juan, por esa respuesta, esa claridad, ¿sí? Desde la práctica. Y me da pie para hacer otra pregunta. Me hiere el orgullo, yo que soy un defensor del Mercosur, tu comentario sobre el protocolo de San Luis, pero es la realidad, y hay que ser claro, y la conozco. Pero la siguiente pregunta que se formuló es si frente a toda esta normativa, ¿sí? Hay que hacer modificaciones a la normativa de la cooperación internacional o más bien aplicar las reglas vigentes. Creo que parte de la respuesta ya la diste, ¿no? Ahora, ¿qué reglas vigentes o si debiéramos generar dentro del Mercosur, quizá el espacio integrado, me permito agregar a esta pregunta, algún reordenamiento o alguna simplificación en cuanto al trámite de la cooperación penal?
Sí, sí, muy interesante la pregunta. A ver, volviendo un poco al tema de la autoridad central, cada estado es soberano de designar a la autoridad central que sea más eficiente, ¿verdad? A ver, no se trata propiamente de que uno es mejor que el otro, pero en la práctica tiene muchos fundamentos, ¿verdad? Y lo que hablamos siempre es la reducción de los plazos. Históricamente los exhortos no sabíamos quién recibía nuestros exhortos, tanto ustedes enviando aquí como nosotros enviando allá. Nosotros no teníamos un contacto directo, ¿verdad? Además de las dificultades en la comunicación, ¿verdad? Y los costos de la comunicación en otros tiempos, ¿verdad? Hoy en día es mucho más fácil, y en ese sentido la función de la autoridad central tiene un rol fundamental en el éxito de una cooperación jurídica y puede estar vinculada a una condena o a una absolución en forma muy, muy directa, ¿verdad? Y por el otro lado, en cuanto a tu pregunta, cada actor de justicia y el país solicitante es el que elige de ese abanico de normativa internacional, el que elige cuál es el que mejor le satisface o el que mejor se aplica o el que es más específico, ¿verdad? Y en esa elección que tiene el magistrado que va a enviar un pedido de cooperación jurídica, lógicamente esa asesoría de buscar en la especificidad la efectividad de la invocación de un tratado internacional. Inclusive muchas veces eh, eh, al caso concreto se puede dar, y es muy probable que se dé, la posibilidad de utilización de más de un o de invocación de más de un instrumento jurídico internacional. Entonces a veces puede ser hasta confuso, donde la recomendación es utilizar el procedimiento de un tratado internacional, ¿verdad? Y complementar con los requisitos o eventualmente la especificidad de un tratado. Por ejemplo, si voy a enviar un pedido de cooperación jurídica al Paraguay, optar la fórmula que tiene la Convención de Nassau y no mezclar la de Nassau con la de San Luis, porque ahí implica un trámite diferente. Ahora, puedo aplicar Nassau, ¿verdad? Complementar con algún artículo específico de San Luis en caso de que haya diversidad o necesidad, y puedo complementar también con algo específico de acuerdo al tipo penal, por ejemplo, la Convención de Palermo sobre crimen organizado transnacional, la de Viena sobre tráfico de sustancias psicotrópicas o anticorrupción de Mérida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, va a tener mayor eficacia esa fórmula. Y en cuanto a la normatividad, a ver, yo creo que la unidad de criterios que genera a nivel multilateral la normativa que ya tenemos o que podemos cambiar puede ser fantástica, porque el mismo procedimiento, la misma norma se va a poder aplicar en mayor cantidad de países. Ahora, el problema con la normativa multilateral es de que tarda muchísimo en entrar en vigor y tarda muchísimo en ser ratificada por los diferentes países. Entonces, muchas veces eso tenemos que esperar mucho tiempo para que la tengamos disponible. Por ejemplo, en estos momentos, a nivel iberoamericano, les dije, se suscribió ya una normativa iberoamericana sobre un acuerdo iberoamericano sobre validez jurídica de los pedidos de cooperación que se tramitan por vía electrónica, que es lo que estaba faltando, ¿verdad? Entonces, eso va a ser fundamental para lograr mejores resultados. Ahora, esa misma normativa a nivel iberoamericano, veremos en cuánto tiempo pueda entrar en vigor por la cantidad de países que han suscrito, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones es que el Mercosur se pueda, vamos a decir, tener una normativa similar a la iberoamericana y adelantarse y ratificar entre los 4 países, que va a ser mucho más rápido, o bien a nivel multilateral por la cantidad de exhortos que se manejan, por ejemplo, entre Paraguay y Argentina, entre Argentina y Brasil,
sería ideal inclusive que esa misma normativa que va a entrar en vigor a futuro y que ya estamos de acuerdo, ya suscribimos, entonces que pueda ser incorporada a nivel bilateral para darle mayor rapidez a la, como les dije, a la posibilidad de utilizarlo ya a nivel práctico. Perfecto. Muy claro, Juan, la verdad, clarísima tu posición y tus respuestas. Joaquín, Alfredo, no sé si quieren ustedes hacer alguna pregunta más. Yo por mi lado veo que no hay más preguntas hechas desde el auditorio, así que les doy la palabra a ustedes si quieren algo más para cerrar. Bien. En mi carácter de vicepresidente de la Fundación, asumo el honor de cerrar esta entrevista, agradecerle al doctor Juan Emilio Oviedo, que ha sido clarísimo, y como dijo nuestro amigo y coordinador, esto creo que es el inicio para hacer futuras actividades con muchísimos otros temas. Evidentemente hay muchos temas en cuanto al tema este que nos trae. O sea que desde la Fundación estamos a su disposición y esperemos reciprocidad para poder hacerlo y tener la ilustración sobre la temaria, la experiencia, tanto desde el Mercosur, tanto desde la Fiscalía, para ilustrarnos y coordinar y a lo mejor mejorar desde ya, que es el interés de la Fundación y me imagino que el suyo también, mejorar esto. Le agradezco también al doctor De Luca, que nos ha traído la inquietud y lo hemos puesto en funcionamiento, como agradezco a todos los integrantes de la Fundación y a todos los que han participado. Doctor Oviedo, le agradezco muchísimo, Juan Emilio, su participación y desde ya muy agradecido que esté acá con nosotros. Le paso al doctor De Luca para que cierre, le ponga el moño a esta reunión que él tan amable ha organizado y ha coordinado, y después le pase a nuestro colaborador Emiliano para que haga los saludos protocolares. Muy amable, doctor Oviedo. Gracias por su participación. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, doctor. Por mi lado, no mucho más que agregar a tus palabras, Alfredo. Mi agradecimiento a Emilio por tu participación y por tu aceptación a contarnos y a compartir tu experiencia, tu vasta experiencia en esta materia. Y yo agradecerles también a todos los miembros de Fundejus por confiar en que la actividad era una actividad interesante que podía aportar un pequeño granito a esto que es el servicio de administración de justicia, ¿no? Que intentamos el día a día mejorar y colaborar. Así que nuevamente muchas gracias a todos y Emiliano, te doy la palabra para que puedas cerrar la actividad. Bien. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su presencia y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.